Hola, mi nombre es Miguel Alegretti, soy profesor adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social y en esta oportunidad vamos a presentar las revisiones de la literatura científica como parte del curso de Metodología 2. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, primero vamos a tener una introducción al tema explicando el concepto de revisión de la literatura. Luego vamos a clasificar las revisiones según el tipo, en narrativas y sistemáticas. Y finalmente nos vamos a centrar en las revisiones narrativas, particularmente en los pasos que debemos seguir para su realización y también en cómo elaborar un artículo para publicar los resultados de la revisión. ¿Por qué es importante y necesarias las revisiones de la literatura? Bien, todos sabemos que en la práctica clínica tenemos que estar actualizados. La cantidad de información disponible es muy grande, se está publicando constantemente y está aumentando el conocimiento. Pero no tenemos tiempo, los profesionales de la salud no tenemos tiempo para leer toda la información que se publica sobre un tema. Se estima que más de 2 millones de artículos se publican anualmente y no daría el tiempo para poder leer todo lo que se necesita para estar actualizado. Por lo tanto, la solución va a ser leer resúmenes de la evidencia. Ahí surge la necesidad de las revisiones. ¿Qué se entiende por revisión de la literatura? Bueno, la revisión es un tipo de investigación que lo que va a utilizar son fuentes de información bibliográfica para obtener resultados de investigaciones de otros autores. Esto es fundamental, es decir, que lo que se va a buscar es información publicada por otros. ¿Y con qué objetivo? Bueno, con el objeto de dar respuesta a una pregunta de investigación. Como la información para responder esa pregunta se obtiene de investigaciones realizadas por otros, se dice que son estudios secundarios. Los tipos de revisión son las revisiones narrativas y las revisiones sistemáticas, y vamos a ver algunas de sus características. Las revisiones sistemáticas lo que muestran es el resumen del estado del arte en un momento determinado sobre una pregunta clínica o una situación clínica. ¿Qué es una pregunta clínica? Bueno, básicamente sigue la estructura de definir una población, una intervención o una exposición que va a sufrir esa población, comparado con otra intervención o contra la no intervención, y va a estar centrada esa pregunta en un resultado de interés o outcome. Y lo que se van a hacer es identificar mediante un método que tiene que ser explícito y que tiene que ser muy riguroso, se tienen que identificar todas las publicaciones que aborden este tema de investigación. Esas investigaciones tienen que ser evaluadas en cuanto a su calidad y luego hacer una síntesis de esa evidencia. Esa síntesis tiene que ser objetiva y hay que tratar de tomar todas las medidas posibles para evitar los sesgos. ¿Qué sesgos? Bueno, aquellos que vamos a poder medir. Como aspecto negativo, sabemos que las revisiones sistemáticas requieren más tiempo y más recursos que las revisiones narrativas y siguen siendo susceptibles al sesgo de publicación. ¿Qué es el sesgo de publicación? Bueno, sabemos que no todas las investigaciones que se realizan son luego publicadas o se transforman en un artículo original. Muchas veces las revistas, cuando reciben publicaciones que no encuentran asociaciones significativas, rechazan esos artículos, rechazan esas publicaciones y por lo tanto no son visibles cuando uno hace una búsqueda en un buscador tradicional de la literatura. Entonces podemos caer en lo que se conoce como sesgo de publicación, donde se publican solamente algunos estudios que en general tienden a ser aquellos que encuentran asociaciones significativas o vínculos entre determinada exposición o intervención y un efecto. Y otro problema que tienen las revisiones sistemáticas es que va a depender de la calidad de los estudios incluidos. Es decir, si los estudios que se incluyen son de mala calidad, no vamos a poder llegar a conclusiones verdaderas. Y bueno, ¿cuáles son los pasos para realizar una revisión sistemática? Primero tenemos que identificar y seleccionar los artículos primarios que vamos a incluir en la revisión. Esa búsqueda tiene que ser lo más exhaustiva posible y tiene que estar muy bien documentada, tiene que ser explícita.
¿Por qué? Porque debemos permitir que otros investigadores repliquen esa búsqueda. La búsqueda, como dijimos, tiene que ser exhaustiva. Eso significa que tienen que tomarse múltiples fuentes de datos, no solamente los buscadores tradicionales, sino también que se debe buscar la literatura gris, se debe consultar expertos. Se debe hacer, cuando se encuentra o se identifica un artículo relevante, se debe también hacer una búsqueda de todas las citas bibliográficas que tiene ese artículo, porque probablemente dentro de esas citas bibliográficas hayan otros artículos que sean relevantes para contestar nuestra pregunta de investigación. Se deben ubicar trabajos publicados y no publicados. eh, para eso es fundamental, por ejemplo, si estamos buscando ensayos clínicos, ir a registros de los ensayos clínicos. Todos los ensayos clínicos deben estar registrados, y en esos buscadores de ensayos clínicos buscar todos los ensayos registrados y luego ver si tienen los resultados publicados. También tenemos que ser muy explícitos en cuanto a los criterios de selección, y la selección debe ser lo más uniforme posible. Si son varios investigadores los que están identificando los artículos a incluir en la revisión, es necesario que todos sigan los mismos criterios, y para eso los criterios tienen que estar bien documentados. Una vez que identificamos los artículos que vamos a incluir en nuestra revisión, tienen que pasar por un análisis crítico, y ahí en las revisiones sistemáticas tienen que participar por lo menos 2 revisores que de manera independiente aborden cada uno de los artículos. Y para que el análisis sea riguroso y sea de buena calidad, se recomienda utilizar escalas o criterios definidos a priori. Las escalas pueden ser, por ejemplo, la escala de sesgo de Cochrane, aunque hay otras escalas que se podrían usar, como por ejemplo la escala de Haddad. Posteriormente se tiene que proceder a la síntesis de la información, que bueno, siempre va a haber una síntesis cualitativa, donde se analizan los resultados de las distintas publicaciones, y opcionalmente puede hacerse también una síntesis cuantitativa de la información mediante lo que se conoce como un metaanálisis, que es un resumen cuantitativo de los datos aportados por los estudios originales, o los estudios primarios en realidad. A diferencia de las revisiones sistemáticas, las revisiones narrativas permiten adquirir conocimiento sobre una temática en mucho menos tiempo, van a requerir menos recursos, y tienen un rol fundamental en la formación continua de los profesionales. Son más sencillas de realizar y tienen como ventaja que permiten incluir estudios de diferente diseño. Como desventajas es que muchas veces la pregunta de investigación es poco precisa. Algunas revisiones narrativas no informan de forma detallada la metodología de búsqueda, los criterios de búsqueda o los criterios de selección y evaluación de la calidad de los estudios incluidos, y eso hace que tengan un componente subjetivo. Las hace más vulnerables a los sesgos de selección de estudios, y como la búsqueda no es tan exhaustiva como en la revisión sistemática, no podemos asegurar que en una revisión narrativa hayamos encontrado toda la información disponible, y por lo tanto la información que pueden proporcionar es información cualitativa. Nunca se debería hacer un metaanálisis cuando la revisión no fue sistemática. En suma, cuando comparamos las revisiones sistemáticas con las revisiones narrativas, vemos que en cuanto al objetivo, en la revisión sistemática la pregunta clínica va a estar estructurada, mientras que en la revisión narrativa se puede abordar un tema más general. Los criterios de búsqueda van a estar claramente especificados en la revisión sistemática, mientras que en la revisión narrativa no es necesario que se especifiquen con mucho nivel de detalle. Los criterios de selección van a ser más rigurosos en las revisiones sistemáticas que en las revisiones narrativas, que muchas veces ni siquiera están explicitados. El análisis de los resultados de las investigaciones tiene que ser siempre crítico y riguroso, siguiendo escalas de calidad en cuanto a los artículos originales. En la revisión narrativa esto puede ser variable. Y en cuanto a la síntesis de la información, las revisiones sistemáticas pueden tener síntesis cualitativas y cuantitativas.
mientras que la revisión narrativa, la síntesis siempre va a ser cualitativa. ¿Cuáles son los pasos para una revisión narrativa de la literatura? Bueno, los pasos son la selección del tema, la búsqueda bibliográfica, la selección de artículos a incluir, los resultados, con un resumen de los resultados de los artículos, la discusión de los resultados, la conclusión de la revisión, que va a ser cualitativa, y por último, se elabora el informe. En cuanto a seleccionar el tema, podemos partir de un tema que es amplio y ¿qué puede pasar? Por ejemplo, endoscopía y enfermedades del sistema digestivo. Esto es demasiado amplio para hacer una búsqueda. Tenemos que explicitarlo más. Pero tampoco debemos caer en la tentación de detallar tanto el tema, de ser tan detallista que quizás no hayan suficientes artículos para hacer una revisión. Por lo tanto, en este caso podríamos quedarnos con un paso intermedio, como por ejemplo buscar los aportes de la endoscopía digestiva al diagnóstico precoz del cáncer de colon. Luego viene una etapa que es fundamental, que es la búsqueda bibliográfica, que si bien no tiene que ser sistemática y tan exhaustiva como en las revisiones sistemáticas, tiene que haber una estrategia de búsqueda que nos oriente en cuanto a la bibliografía que se tiene que incluir. Los diseños de estudio, que pueden ser más de uno, las palabras clave y los operadores con los cuales las vamos a combinar, la búsqueda, que puede ser en varios idiomas, español o inglés, eso es fundamental, luego podemos agregar otros idiomas, pero por lo menos tienen que ser estos dos. El criterio temporal, hasta cuándo vamos a extender nuestra revisión. A veces conviene quedarse con la última evidencia publicada y filtramos, por ejemplo, por los artículos publicados en los últimos 5 años. Otras veces podemos hacer una búsqueda más amplia en el tiempo. Y por último, tenemos que seleccionar en qué bases de datos se va a realizar la búsqueda. Se recomienda utilizar PubMed, la Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane y Google Académico. Aunque sabemos que hay otros buscadores más, no son estos los únicos. Tenemos el portal Timbo, que es un metabuscador, está Trip Database y hay otros buscadores más. Bien, hasta aquí entonces la primera parte de la clase de revisiones de la literatura científica. En el próximo video vamos a ver cómo se realiza una búsqueda bibliográfica en dos de los portales que están recomendados y luego continuaremos con la presentación de esta información y cómo elaborar la publicación o la monografía, sería en este caso, presentando los resultados de la revisión. Muchas gracias.